Acompañarnos el día de hoy. Hoy nuestra revisión de Interusi nos corresponde al programa de la Universidad de La Sabana. Yo soy Javier Fernández, el jefe del programa de la universidad en la Fundación Caro Infantil. Hoy nos va a presentar una de nuestras residentes, la doctora Shirley Vanessa Lamprea, un tema muy interesante y es la importancia del tiempo de llenado capilar en sepsis. Ahí tiene de fondo una imagen muy bonita del campus universitario. Y es un tema que yo sé que Chile ha trabajado muchísimo, que es de mucho interés para todos y con certeza nos va a dar herramientas supremamente valiosas para nuestro ejercicio diario. Eh, para mí realmente es un motivo de placer, de felicidad presentar a nuestro profesor invitado también el día de hoy. Es un gran colega, amigo y sobre todo hincha del Boca. Casi que no necesita presentación en Colombia porque todos lo conocemos, lo estimamos y lo respetamos muchísimo. El doctor Roberto Jabornisky es pediatra intensivista, él es profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Actualmente es coordinador del Comité de Sepsis de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Intensivo Pediátrico en la CIP. Y como les dije, una persona experta con muchos años de trabajo de investigación en sepsis, que con seguridad nos va a enriquecer muchísimo con sus conocimientos y con una charla muy amena que tendremos al final acerca de este tema que realmente es de suma importancia. Muchas gracias a Pablito Vázquez que nos ha ayudado con toda esta parte logística y nos ha facilitado pues esta plataforma. Y bueno, sin más preámbulos, adelante Shirley con tu presentación. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bueno, como el doctor Fernández me presentó, Shirley Lamprea, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Hoy vamos a hablar un poco del tiempo de llenado capilar. Queremos hacer una breve recapitulación sobre la importancia pues, en sepsis. Y este es el tema que vamos a discutir el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la importancia de la sepsis, vamos a hablar un poco de la evaluación hemodinámica de los pacientes con sepsis, de dónde viene el tiempo de llenado capilar y queremos generar una serie de preguntas y respuestas orientadoras a esas inquietudes que siempre nos genera este tema y algunos mensajes para llevar a casa. Entonces, vamos a hablar inicialmente pues, de la importancia del problema. Recordar mucho este artículo. Este artículo es un artículo de la doctora Cristina Ruth del año 2017, donde se habla de la importancia de la sepsis, siendo este el artículo más grande e importante de sepsis, recordando la sepsis como una disfunción orgánica y potencialmente mortal debido pues, a una respuesta pues, alterada del huésped a una infección. Y aquí en este artículo nos recuerdan que por sepsis más o menos se mueren 48 millones de personas en el mundo, siendo el 19.7% del promedio. Y que dependiendo de donde uno esté, va a cambiar esa carga de esa enfermedad. Es diferente tener una mortalidad por sepsis en África, en Oceanía o incluso acá en América Latina. Cuando uno busca otros artículos sobre sepsis, la mortalidad en sepsis en pediatría, dependiendo de donde uno la encuentra, genera unos rangos muy amplios de reportes, desde el 4 hasta el 50%. Pero sí reconocemos que es diferente tener o estar en un país en vías de desarrollo a estar en un país desarrollado cuando se presenta la sepsis. Entonces, en países en desarrollo, tienen más o menos un OR de 4.4 riesgo de morir por sepsis. Y aunque en los últimos años ha venido cambiando todo este paradigma pues, de la sepsis y tenemos una disminución importante de la carga de la enfermedad, todavía sigue siendo muy importante para los países en vías de desarrollo. En Colombia nosotros tenemos este estudio que es del grupo del doctor Jaramillo. Es un estudio multicéntrico, es el primer estudio realizado en Colombia sobre la sepsis. Aquí se reporta una mortalidad global del 18%, un poco inferior a lo que registra la literatura a nivel mundial, donde hay una serie de factores asociados, principalmente pues esos pacientes menores de 2 años o que tengan un estatus socioeconómico bajo.
¿Y por qué venimos a tratar el tema hoy de tiempo de llenado capilar relacionado con esto? Porque para nosotros nuestras características epidemiológicas nos generan una carga muy diferente de la enfermedad que generan que nosotros hagamos una evaluación también diferente. Entonces nosotros desde el punto de vista de evaluación hemodinámico en el niño con sepsis tenemos un espectro muy grande de evaluación, desde una evaluación clínica que va desde los signos vitales hasta las características de la piel, la evaluación de la piel y la temperatura y de los cambios de la piel y el mismo tiempo de llenado capilar, o la evaluación a través de diferentes estrategias diagnósticas, ya sea la evaluación metabólica a través de lactato, saturación venosa, la diferencia veno-arterial de CO2, o indicaciones más recientes utilizados para la evaluación por imágenes a través de ecocardiografía, Doppler y algo que vamos a tocar el día de hoy, la evaluación a través de microscopía. El tema de hoy va a ser tiempo de llenado capilar, que es una de las principales formas de evaluación clínica, y queremos darle importancia otra vez a la evaluación clínica y resaltar ese tipo de evaluación clínica en nuestro país. Entonces, ¿de dónde viene el tiempo de llenado capilar? ¿O a qué se define el tiempo de llenado capilar? Es el tiempo que se tarda en volver el color normal a la aplicación, después de la aplicación de la presión a una falange, al lecho unguial de la falange distal. Principalmente a la altura del corazón. Ahí vamos a ver que en diferentes tipos de literatura o diferentes tipos de escuelas lo hacen de forma diferente, pero esto es la definición oficial del tiempo de llenado capilar. Es una estrategia útil, rápida y universalmente disponible. Vamos a ver que se describe desde hace muchísimo tiempo. Esta es una imagen que quería pues traer a mención. Una pintura realizada por Benjamin West, donde dibujó la muerte de Lord Nelson en la batalla de Trafalgar en 1805, donde él hizo la reconstrucción de la imagen a través de lo que le mencionaba las personas que estuvieron presentes en la batalla. Entonces en la pintura se muestra como la diferencia de las caras de las personas, las caras rojas, las caras brillantes y la persona que se está muriendo, la persona moribunda que es Lord Nelson, cómo se ve el rostro pálido. Y de ahí vienen pues todas esas evaluaciones inicialmente pues que se dieron. Posteriormente, más o menos para 1947, el doctor Bercher hace la descripción original del tiempo de llenado capilar. Esta es la descripción que uno encuentra en la literatura realizada por él, como el tiempo como un factor importante para el tratamiento del shock. Entonces, de aquí es donde viene la descripción inicial del tiempo de llenado capilar. Inicialmente, para la evaluación o clasificación de las personas posterior a un trauma. Entonces era una evaluación o se daba como una evaluación del estado circulatorio y de la perfusión en soldados gravemente heridos con el fin de valorar y predecir esa severidad de las heridas. Entonces él generaba una escala de severidad a través de diferentes elementos, no solo el tiempo llenado capilar, pero también incluía la alteraciones mentales. Ese es el uso clínico principal. Sin embargo, más o menos para 1980, después de que se introducen una serie de score de traumas, pues se introduce el tiempo de llenado capilar como en otra serie de evaluaciones. Y ha sido pues ampliamente usado en los últimos años. Vamos a ver que es una estrategia reproducible y confiable, pero con diferentes elementos que hay que evaluar, que es lo que vamos a hablar hoy, ahorita en la revisión. Entonces tenemos una serie de preguntas orientadoras. Vamos a hablar principalmente de cuál es la utilidad clínica del tiempo de llenado capilar. Queremos hablar un poco de si existe o no alguna estandarización. ¿Hay algún tiempo de llenado capilar que se considere como normal? ¿Cuáles son las series de factores de interferencias? Y cuál es esa relación del tiempo de llenado capilar con el lactato y pues el tiempo de llenado capilar con la mortalidad. Entonces, pues para empezar, queremos hablar de dónde salen esas diferencias fisiopatológicas, de por qué sirve el tiempo de llenado capilar en esos pacientes con sepsis. Y hay que recordar que pues un paciente con sepsis tenemos pues el principal sistema del cardiovascular que va a ser el que va a mantener ese equilibrio
entre la perfusión para lograr un flujo sanguíneo adecuado a los órganos y tejidos, y ese flujo sanguíneo adecuado se logra a través de un equilibrio entre la macrocirculación y la microcirculación. Sin embargo, en condiciones específicas como la sepsis o el choque, donde hay una serie de mediadores, se pierde esa relación o ese objetivo de ese sistema cardiovascular, intentando pues compensar toda esa serie de fenómenos inflamatorios y esos cambios heterogéneos que se dan en toda la circulación. Hay que recordar que la microcirculación comprende esa zona anatómica desde los vasos sanguíneos, desde las arteriolas hasta las vénulas, con esa red de capilares que está pues comprendidos entre ellos. Tanto las arteriolas como las vénulas tienen pues pared de músculo liso, que son las que van a ser las responsables de responder a los diferentes mediadores inmunológicos y químicos para responder a esos mecanismos de vasoconstricción o vasodilatación. En esa microcirculación vamos a destacar pues el capilar, que es la zona más importante de la microcirculación, donde se van a llevar a cabo pues todos esos mecanismos nutricionales, intercambio de gases. Y pasando a la macrocirculación, teniendo presente que el objetivo principal va a ser mantener una presión arterial sistémica y que cuando se caen esa presión arterial sistémica secundaria, esos mediadores inflamatorios por el choque y por la sepsis, se generan una serie de mecanismos de regulación y de control con el fin de mantener ese flujo sanguíneo adecuado. Nosotros tenemos diferentes formas de evaluación, tanto de la micro y de la macrocirculación, que vamos a hablar pues a lo largo de la charla. Sí queremos destacar varios elementos importantes en estos mecanismos fisiopatológicos, porque lo principal que vamos a ver es esos cambios de vasoconstricción y vasodilatación en estos pacientes secundarios a esa respuesta por el estrés. Y porque la piel se genera, pues acá uno de los elementos más importantes en la evaluación, porque la piel termina siendo uno de los órganos más accesibles a la evaluación sin ningún tipo de instrumental. Y que hasta que no se resuelva el estímulo inicial o hasta que no mejore ese estímulo inicial, no va a verse una mejoría entre esos mecanismos de vasoconstricción y vasodilatación. Entonces la piel va a ser el principal órgano responsable de esa termorregulación y va a estar controlada por el sistema nervioso simpático. Y va a generar una respuesta autorreguladora inicialmente de vasoconstricción para mantener ese flujo sanguíneo periférico y ese flujo sanguíneo sistémico adecuado, y hasta que no se logra un flujo sanguíneo adecuado sistémico, este mecanismo de vasoconstricción no se va a superar. Esta evaluación pues, de los diferentes elementos va a generar que se logre un objetivo entre el oxígeno y entre la demanda de oxígeno y entre los equilibrios entre la microcirculación. Esa respuesta simpática, lo que vemos en esta gráfica, es que se genera una liberación de diferentes mediadores, principalmente pues noradrenalina, que como mencionábamos antes, la principal célula efectora va a ser esa célula muscular lisa vascular, que va a generar una respuesta inicialmente a través de esos receptores alfa-1 adrenérgicos que van a activar posteriormente toda la serie de mecanismos inmunológicos y químicos mediados por la fosfolipasa C que permiten activar el calcio intracelular y que permiten unirse a la calmodulina y que permiten generar esa vasoconstricción de la célula vascular lisa. Esto con el fin de producir una disminución del territorio pues, arteriolar, y cuando este territorio produce una disminución de más del 50% de diámetro en esas células de la microcirculación menores de 25 micras, produce una disminución del flujo sanguíneo tan importante que se genera esa respuesta de vasoconstricción y lo que vemos como piel pálida. Hay que recordar que también hay una serie de mecanismos que intentan compensar todos estos elementos y que en la sepsis van a estar también muy importante activos, que son todos esos mecanismos de vasodilatación. Entonces, con el fin de equilibrar ese tono sanguíneo arteriolar, entre ese equilibrio entre los mediadores vasoconstrictores, que sería la noradrenalina, la angiotensina y los tromboxanos, se generan toda una serie de mecanismos vasodilatadores
para generar una respuesta compensatoria. Una respuesta compensatoria mediados por óxido nítrico, prostaciclinas, que va a generar esa vasodilatación posterior. Bueno, ya pasando pues a otros temas, queremos hablar de si existe o no un método estándar para la medición del tiempo de llenado capilar. Y cuando hicimos esta búsqueda en la literatura encontramos una gran variedad de resultados, incluso cuando se le pregunta a una serie pues, de personas, e incluso como lo hacen los médicos a nuestro alrededor, el tipo de medición cambia mucho. Acabamos de ver 2 videos, se le hizo una pregunta a estudiantes y a residentes de cómo hacían ellos la medición del tiempo de llenado capilar. En el primer video vamos a ver un estudiante que hace la medición en el pie y hace su respuesta, que es la que usualmente se conoce en toda la literatura, que es el tiempo de llenado capilar de 2 segundos. La segunda persona, un residente, se le preguntó también lo mismo, lo hizo en la mano, diferentes estrategias. Si se dan cuenta, unas características totalmente diferentes entre la una y la otra, y eso es lo que va a ser de importancia en la evaluación del tiempo de llenado capilar, porque como nos vemos en cada uno de los 2 videos, cada uno de los evaluadores tiene una estrategia totalmente diferente en la evaluación. El primer evaluador lo hace en la pierna, que sería una estrategia pues un poco más errónea, lo hace con una pierna que está flexionada, entonces va a generar una alteración en el flujo sanguíneo regional de ese paciente, entonces la medición de estos va a ser totalmente diferente. Y un punto muy importante es la medición, entonces lo ideal es que nosotros tuviéramos un cronómetro donde se estuviera midiendo adecuadamente el tiempo de llenado capilar, ninguno de los dos lo hizo con cronómetro, simplemente hicieron la respuesta. Entonces, esto es uno de los elementos más importantes. Sí se describe en la literatura que uno puede medir en dedo, mano, pie, pecho, incluso con diferentes valores que generan mucha interferencia en la evaluación y en los resultados que se generan a nivel de bibliografía mundial. Vamos a ver, perdón, que también el tipo de medición va a generar unos resultados pues inconsistentes en la interpretación, y es de aquí donde creemos que es de los principales momentos de error en la evaluación de los diferentes estudios. Entonces, el primer estudio que estamos viendo aquí en la pantalla es un estudio, una encuesta que se le hizo sobre el performance y la interpretación sobre el test clínico en un grupo de enfermeras y médicos. En este artículo ellos hablan principalmente que entre enfermeras y médicos, los médicos realizan mucho menos frecuente el tiempo de llenado capilar. Más o menos con 18% de los médicos lo hacen de rutina, comparado con un 30% que lo hace el grupo de enfermería. Entonces de ahí viene otro de los elementos en la evaluación. Y esta variabilidad interobservador, vamos a ver que hay otras series de estudios que hablan sobre este elemento. Más o menos hay una variabilidad interobservador moderada, es el punto 62, eh, generando una prueba sin un nivel uniforme definido pues, de normalidad. Entonces, de aquí viene una de las propuestas que se presentan en varios de los artículos recientemente usados, que sí se puede presentar una estandarización en la medición del tiempo de llenado capilar. Vamos a hablar a lo largo de la charla del estudio Andrómeda, pero Andrómeda es uno de los estudios más recientes acerca del tiempo de llenado capilar, y ellos estandarizaron en su protocolo el tiempo de llenado capilar, evaluándolo a nivel de la falange distal, con una mano colocada a la altura del corazón, haciendo presión aproximadamente 10 segundos con una lámina, hasta que la falange se ponga completamente blanca, y después haciendo la evaluación con cronómetro sobre el tiempo de llenado capilar. Entonces, esta es una de las propuestas de donde queremos evaluar o donde se genera una estandarización pues, a futuro, y tal vez esto genere algunos estudios un poco más homogéneos en los siguientes años.
Y otro punto pues muy importante en la discusión, después de hablar de esa estandarización, es cuál es la normalidad del tiempo de llenado capilar. Como lo vimos en el video previo cuando se le hizo la pregunta a los estudiantes de los residentes, el tiempo de llenado capilar para ellos normal era de 2 segundos. Y ese es el tiempo de llenado capilar normal que muchos de nuestros colegas tienen en la cabeza de lo que es normal o esperado. Y sí, en la literatura, en muchos artículos, aparece el 2 segundos como el tiempo de llenado capilar normal. Entonces lo pueden ver, pues lo pueden ver en PALS. Hay alguna otra literatura que habla de otros tipos, otros tiempos de llenado capilar un poco más prolongados, donde podría presentarse que el tiempo de llenado capilar normal iría hasta el percentil 95 en 3.5 segundos. Vamos a hablar que la OMS habla un poco más de tiempo, 3 segundos, y las guías de choque séptico hablan de 2 segundos. Entonces, ese es otro de los elementos muy importantes también en la evaluación. Una evaluación heterogénea que genera unos reportes también diferentes según el tipo de elemento que estemos usando. También vamos a encontrar unos tiempos de llenado capilar normal dependiendo del grupo de edad. Entonces, en los neonatólogos, cuando hicimos la búsqueda, encontramos que ellos pueden encontrar normal hasta 5 a 7 segundos. Esto relacionado con que los neonatos tienen una inmadurez propia de la piel y que van a tener unos efectos poco de poca respuesta relacionados con esa inmadurez de los núcleos de la temperatura. Entonces encontramos una sensibilidad y una especificidad pues muy baja para detectar cambios en el flujo sanguíneo relacionados con hipotensión. Por otro lado, los ancianos también van a tener un tiempo de llenado capilar mucho más prolongado. Se describe 4.5 segundos de normalidad relacionados con los cambios vasculares propios de la edad, en los relacionados con estenosis o aterosclerosis propia de los vasos. Sin embargo, cuando vemos en pediatría de lactantes, niños y adolescentes, el valor varía desde los 2 segundos hasta los 3.5 segundos. Y encontramos este metaanálisis, esta revisión sistemática realizada por el grupo de la doctora Fleming para el 2015. Ellos evaluaron el tiempo de llenado capilar y encontraron pues, el tiempo de llenado capilar en promedio de 2 a 3 segundos como un predictor de mortalidad, el que se generaba mayor de 3 segundos, con una sensibilidad pues muy baja, pero con una especificidad del 92.3% para predecir mortalidad. Este es uno de los estudios recientemente publicados en este año por un grupo ecuatoriano, el doctor Paulo Morocho en Ecuador, donde ellos quisieron evaluar ese punto de corte del tiempo de llenado capilar entre la hora 0 del ingreso y a las 6 horas. Hicieron un estudio de corte prospectivo y quisieron evaluar el tiempo de llenado capilar como predictor de mortalidad, encontrándose que ese tiempo de llenado capilar como predictor de mortalidad se asociaba con un valor estadísticamente significativo a un tiempo de llenado capilar a las 6 horas de más de 3.5 segundos, que se asociaba también pues, a unos valores de lactato también mayor a 2. Pero si se dan cuenta en la gráfica, el tiempo de llenado capilar mayor a 3.5 segundos tenía un valor mucho más significativo estadísticamente. Este estudio está acorde pues, a muchos de los estudios que han salido recientemente, incluso Andrómeda, pues confirman los hallazgos que vamos a hablar más adelante del Andrómeda. Este estudio fue publicado pues recientemente y la importancia de este estudio es porque está publicado también en una ciudad en Ecuador, también pues de una región de pocos habitantes. Ellos en su artículo hacen la mención de una cantidad muy pequeña de habitantes comparado pues ciudades como Bogotá o Buenos Aires que tienen mucho más cantidad de población de habitantes. Listo. Y hay una serie de factores que generan interferencia en la interpretación del tiempo de llenado capilar y hay que tenerlos presentes. La temperatura ambiental, la del paciente, la calidad de la técnica, como lo vimos en las presentaciones previas, la luz ambiental y la presión aplicada. Entonces, todos estos factores, incluso sobre todo esa temperatura, esos cambios de la temperatura, de esas habitaciones de 1 o 2 grados podrían generar un descenso del tiempo de llenado capilar, incluso de un 5%
independiente pues, de la evaluación o independiente de las bases fisiopatológicas que se tengan subyacentes a las alteraciones del tiempo de llenado capilar. Encontramos este estudio que evalúa el impacto de esos factores ambientales en el tiempo de llenado capilar. Se encontró que más o menos el tiempo de llenado capilar disminuyó en 1,2% relacionado con el cambio de la temperatura ambiente en grados Celsius. Entonces, ese es otro de los elementos también para la evaluación. Si quisiéramos una evaluación estándar del tiempo de llenado capilar, también deberíamos tener presente los cambios ambientales en la evaluación. Más recientemente, pues hablamos mucho de esa relación que tiene ese lactato y ese tiempo llenado capilar con la mortalidad. Entonces, es la hiperlactatemia para muchos de nosotros es uno de los objetivos y uno de los parámetros claves en la evaluación de la perfusión tisular y uno de los objetivos universalmente pues, establecidos para búsqueda de parámetros de normalización en los pacientes con choque. Entonces, recordar que hay una serie de características que generan pues, unos lactatos elevados. Este es un estudio de la evaluación del tiempo de llenado capilar posterior a una administración de líquidos en los pacientes pues, con hiperlactatemia en servicio de urgencias. Ellos encontraron que el encontrar un tiempo de llenado capilar anormal estaba relacionado con eventos adversos, el 88% frente al 20%, y que un tiempo de llenado capilar anormal estaba relacionado con una mortalidad hospitalaria de más o menos el 66% frente a un 9%. Y que los pacientes que tenían un tiempo de llenado capilar normal estaban relacionados con menos tiempos de ventilación mecánica, menos tiempos de terapia de reemplazo renal y menor asociación de mortalidad. Asociado a esto encontramos este artículo, que es un artículo del doctor Castro y colaboradores publicado en el 2020 sobre los efectos de ese tiempo de llenado capilar y esa reanimación guiada por lactato en esa reanimación hídrica. Este grupo pues evaluó pues esa cinética de depuración del lactato, recordando que la cinética de depuración del lactato es relativamente lenta, lo que a veces lo convierte en un objetivo de pronto subóptimo para determinar la reanimación con líquidos, y que muchas veces nosotros en ese objetivo de perseguir un lactato normal terminamos conduciendo a una sobrecarga de líquidos y aumentando la morbimortalidad de los pacientes. Ellos realizaron un ensayo controlado aleatorizado prospectivo, donde intentaron abordar pues esa reanimación dirigida al lactato y esa reanimación dirigida a tiempo de llenado capilar normal, encontrándose que pues no hubo una diferencia pues importante pues en los dos grupos de pacientes, en el grupo que se iba a la reanimación con lactato, a una reanimación con tiempo llenado capilar, pero sí que los pacientes que estaban dirigidos esa reanimación a un tiempo llenado capilar tenían menos impacto o menos sobrecarga hídrica comparados con los que buscábamos un objetivo de lactato normal dentro de la valoración. Y muy importante si este tiempo llenado capilar se asocia a mortalidad. Queremos traer a revisión dos artículos pues, importantes para la valoración. Este es un artículo donde hablan sobre un score de evaluación rápida en un departamento de urgencias. Ellos describen este score como, y el tiempo de llenado capilar como uno de los 10 signos vitales en la evaluación, no solo la evaluación de signos vitales, tensión, frecuencia cardíaca, sino también el tiempo de llenado capilar mayor a 3 segundos. Entonces evaluaron esta serie de parámetros, encontrando que esos pacientes que tenían un tiempo de llenado capilar al ingreso en el triage, con un tiempo de llenado capilar mayor de 3 segundos frente al normal, tenían el doble de riesgo de morir, 36% versus un 17,8%. Y lo que ellos proponen en esta evaluación de este score de advertencia temprana es que un tiempo de llenado capilar prolongado debería desencadenar un examen minucioso en cada uno de los pacientes. Y el estudio pues, más importante recientemente publicado, pues el estudio Andrómeda, que ya lo hemos mencionado previamente. Entonces el ensayo Andrómeda es un ensayo multicéntrico aleatorizado donde participaron pues, pacientes adultos con choques sépticos. Es un ensayo realizado pues, aquí en Latinoamérica
que tenía como objetivo evaluar las estrategias de reanimación dirigidas a esa perfusión. Inicialmente el estudio Andrómeda, pues en la evaluación dirigida por perfusión, nos muestra que comparado con los scores de SOFA, no había diferencias significativas en esa reanimación dirigida a perfusión y que no había diferencias entre la mortalidad. Sin embargo, Andrómeda tiene un ensayo, un respaldo pues reciente posterior a esto, un análisis post-hoc, donde concluye que los pacientes con choque séptico que tenían un tiempo de llenado capilar normal después de una reanimación inicial presentaban pues un fenotipo menos grave de la evaluación y menos disfunción orgánica y mayores tasas de supervivencia. Queremos traer pues en esta presentación un poco de lo que se ha hecho recientemente en la Fundación Cardioinfantil con el doctor Jaime Fernández, y queremos hablar para esta parte de qué hay de evaluación del tiempo de llenado capilar y de microcirculación, un poco de lo que hemos encontrado. Cuando uno hace la búsqueda en la literatura sobre el tiempo de llenado capilar y evaluación de la microcirculación, no hay muchos estudios, pero esto es uno de los resultados preliminares que se han encontrado en la Fundación Cardioinfantil. Para hablar de esto tenemos que hablar del término coherencia hemodinámica. Entonces la coherencia hemodinámica está definida como esa corrección de variables hemodinámicas sistémicas que debería resultar pues en una mejoría paralela de la perfusión pensular. Pero como hemos visto en la mayoría de los pacientes con choque, estos cambios entre la microcirculación y la macrocirculación muchas veces no se ven correlacionados y aparece el término de incoherencia hemodinámica. Entonces, que es una vez corregida todas esas variables hemodinámicas sistémicas, persisten esas variables de hipoperfusión alteradas, principalmente el lactato, la piel mutada, pues aquel llenado capilar, la oliguria y la presencia de alteraciones y extremidades frías. Y este es el estudio que se está llevando a cabo en la Fundación Cardioinfantil. Estos son unos resultados pues, preliminares. Es un estudio sobre las alteraciones del endotelio y su glicocáliz pues, en niños con sepsis, que está liderado por el doctor Jaime Fernández. Entonces acá vemos pues, cómo se quiere pues, describir que esas alteraciones de la integridad del endotelio y su glicocáliz a través pues, de diferentes biomarcadores y evaluaciones imaginológicas, como lo vimos en las primeras diapositivas, a través de videomicroscopía sublingual, que es la imagen que ven aquí a la izquierda de la pantalla. Este es un videomicroscopio sublingual. Acá está el doctor Fernández haciendo una de las evaluaciones de videomicroscopía en pacientes con choque séptico. Entonces, sabemos que en esos pacientes donde hay una activación endotelial, resultado por todos esos mecanismos inmunológicos inflamatorios, se pierden pues esas propiedades antitrombóticas que mantienen ese endotelio y su glicocáliz pues de unas características adecuadas, y que cuando se pierden esa característica de ese glicocáliz, van a generar unos cambios endoteliales. Entonces, a través de esa evaluación, pues con videomicroscopía sublingual de campo oscuro, permite una evaluación de ese daño de la microcirculación y ese glicocáliz endotelial. Entonces, este videomicroscopio lo que permite es ver el PBR de esas lesiones, que es el PBR, es la región, límite perfundida, que es una variable inversa de las dimensiones del glicocáliz. Entonces, lo normal es que ese PBR en personas sanas el valor sea menor a 2 micras, pero en las personas con alteraciones del glicocáliz, un PBR anormal mayor a 2.0 micras va a hablar de un endotelio lesionado. Entonces va a ver cómo se aumenta ese espacio entre el endotelio y pues, las células que van a permitir, que van a generar todos estos mediadores pues, inflamatorios. Entonces, eso es lo que se está haciendo pues, en la Fundación Cardioinfantil. Y esos son unos resultados preliminares que se analizaron pues, con el doctor Fernández sobre el tiempo llenado capilar prolongado y esas alteraciones de la microcirculación en niños con sepsis. Entonces, este es un estudio observacional analítico prospectivo de 106 niños con sepsis y con choque séptico, donde se evaluaban una serie de características hemodinámicas
antes de una reanimación hídrica con cristalidoides por inestabilidad hemodinámica, y a lo largo pues, de la evaluación posterior, cómo existían estos cambios en la microcirculación. Entonces se hizo una medición de un llenado capilar estandarizado, como lo hizo en el estudio Andrómeda, y una evaluación de la videomicroscopía sublingual en todos estos niveles. Esta es una de las imágenes que tenemos. Recordar que nosotros tenemos en esas imágenes sublinguales una evaluación a través de esa videomicroscopía, donde se ven todas esas capilares, arterias y vénulas, donde en esos pacientes posterior a estos cambios hemodinámicos van a generar ciertos cambios de reclutamiento y cómo van a cambiar cada una de esas capilares que se ven en la videomicroscopía. Entonces, en este estudio, lo que se encontró, o lo que hemos encontrado preliminarmente, es que el 90% de los niños con choque séptico tenían un llenado capilar anormal de mayor a 2 segundos, que es lo que ven acá, y relacionado con unas alteraciones en el glicocáliz medidos por ese PBR que definimos previamente, mayor a 2.0 micras. Ese llenado capilar anormal no se asoció con otras variables de perfusión, como saturación venosa central o presión arterial. Y de aquí es donde también queremos recordar ese término que hablamos en 2 diapositivas previas de incoherencia hemodinámica. Tal vez lo que estamos viendo en muchos de estos pacientes son esos fenómenos de incoherencia hemodinámica, que está manifestada por esos cambios vasculares y esos cambios tanto microcirculación y macrocirculación. Acá en estas 2 gráficas lo que vemos es cómo esos cambios en el tiempo de llenado capilar y no generaron tantas alteraciones macro en frecuencia cardíaca e hipotensión. Entonces, un tiempo de llenado capilar mayor a 2 segundos no se asoció en el 88% de los casos a hipotensión. Esto relacionado principalmente pues, con ese fenómeno de incoherencia hemodinámica, conocido pues, como un fenómeno dinámico entre esas interacciones pues, de la enfermedad, del tiempo y la terapia. Al parecer, los pacientes que tienen alteraciones en la microcirculación pues, más profundas generan unos fenómenos totalmente diferentes, y ese fenómeno de incoherencia hemodinámica estaría relacionado con los objetivos terapéuticos, la terapia establecida y los objetivos de reanimación previamente planteados para determinar pues, una respuesta o no adecuada. Bueno, y con esta última diapositiva pues queremos finalizar con unos mensajes finales para llevar a casa. Recordar que el tiempo de llenado capilar es útil como una información de gravedad definido pues en diferentes estudios. Puede ser un elemento útil como guía de reanimación. Es una evaluación importante a la cabecera del paciente, pero se deben establecer no solo valores normales en pacientes pediátricos, sino establecer una estandarización y unas características adecuadas para su medición que nos generen un proceso pues, más homogéneo en las evaluaciones de estos pacientes. Y como vimos en las últimas diapositivas, también está asociado pues, a alteraciones de la microcirculación, que es lo que vamos a ver probablemente en los siguientes años de la asociación de alteraciones en el tiempo de llenado capilar y alteraciones en la microcirculación. Y con esto queríamos terminar. Muchas gracias. Estas son unas imágenes de la Universidad de La Sabana, del campus de la universidad. Agradecerle al doctor Roberto y al doctor Fernández por toda su colaboración. Chili, muchísimas gracias. Una excelente presentación en términos de contenido, de forma, de fondo y un excelente hilo conductor. Felicitaciones, realmente muy interesante lo que nos has compartido. Bueno, yo quiero invitar a Roberto, que está con nosotros, que sé que está de turno, de guardia, y agradezco muchísimo ese gran esfuerzo que hace para acompañarnos. Entonces, Roberto, buenas noches. Hola Jaime, hola a todos. Realmente me sumo a tus felicitaciones. Siempre es un placer, cada vez es más el placer de escucharla, felicitarla a Shirley por la presentación que ha hecho. Realmente de Congreso Internacional lo ha hecho, y no me quedo, y no estoy exagerando.
cuando me pongo un poco viejo me gusta porque encima mis hijos hacen toda la parte de comunicación audiovisual. Entonces, ellos son muy críticos conmigo con el tema de las presentaciones. Entonces, ver estas presentaciones, mirar la calidad no solamente de la comunicación, sino también la calidad audiovisual. Realmente felicitarte, Shirley, y soy un convencido de que las generaciones posteriores cada vez que vienen atrás nuestros son cada vez mejores. Estaba hoy acá, acá en Corrientes es feriado, así que hoy no me tocó estar de guardia, pero me tocó estar, me encontraron al principio que estaba en uno de mis puntos débiles, que es el rugby infantil, así que estaba en el rugby, así que vinimos con mi hijo, así que te estuve escuchando muy bien mientras él me traía manejando, así que espectacular. Esto que decía, que vos decías, Shirley, con el tema del relleno capilar de entre los tiempos, dio paso a algo muy interesante cuando salieron en las definiciones del 2005 para ver el tema de cómo se tomaba el relleno capilar patológico, lo habían puesto para 5 segundos. Y sale Carcillo en una editorial a señalar que en realidad a él, más que el de 5 segundos, a él le gustaría esto que tú estuviste mencionando y que estás encontrando en tus investigaciones, que es el de 2 segundos, y que esa diferencia entre 2 y 5 segundos iba a significar también el fallecimiento de muchos chicos que posiblemente se los tomaba tarde y en forma ya con un shock muy presente, con un choque muy presente. Y ellos vieron esto, hicieron un trabajo con la parte de cómo les llegaban los niños a distintas unidades de Estados Unidos a la parte de emergencia con choque, y veían que en aquellos que tenían, por supuesto, hipotensión y trastorno del relleno capilar, tenían más posibilidad de mortalidad, pero les llamaba la atención que aquellos que tenían hipotensión tenían menos posibilidad de fallecer que aquellos que tenían el relleno capilar lento, alterado por lo menos. Y en realidad, esta presentación que tú hiciste es muy buena, y es muy bueno, los felicito por el tema que han tocado, porque en realidad planteaban que durante mucho tiempo no le dimos tanta importancia al relleno capilar. El relleno capilar era algo que le buscábamos la vuelta, que no servía si estaba con frío, que no era ideal. Entonces, esta revisión bibliográfica que tú has hecho realmente viene a poner otra vez en un punto más alto al relleno capilar, y tratar de que, como muy bien lo dijiste al final, que es algo complementario, pero que también es una herramienta muy útil. Ahora, mi pregunta a todo esto es, los adultos, si bien nos han hecho mucho con el tema de la video, los videos linguales, entraron en una etapa ahora que, si bien ellos creen que hay esta alteración y que se puede detectar a través de los videos de la red capilar, sobre todo la sublingual, algunos de ellos, sobre todo hay uno que trabaja mucho acá en la Argentina en adultos, que empezaron a no ver tanto, empezaron a discutir, a pesar de que ellos impulsaron mucho esto de lo del relleno capilar, porque dicen que la microcirculación, sobre todo en la sepsis, al ser tan heterogénea, ellos creen que no puede ser que tenga algún tipo de problema la microcirculación del intestino o la microcirculación hepática, por decir algunos lechos capilares, y tener bien la microcirculación a nivel sublingual. Por lo que veo, ustedes tienen casi el 90% de chicos con choque con alteración sublingual. ¿Qué opinan ustedes de esta, o por lo menos ustedes vieron algún tipo de heterogeneidad en la presentación de los trastornos cuando miran por la Hola Roberto, ahí para contestarte un poquito esa pregunta, primero que todo, gracias por estar acá. Pensé que te iba a interrumpir y estabas con la camiseta del Boca, entonces no quería
No quería molestarte, muchas gracias. Esa pregunta tuya es muy interesante porque uno siempre dice, bueno, lo que yo veo en la microcirculación sublingual, lo veo en toda la microcirculación y es extrapolable. Lo interesante es ver cómo esos estudios empezaron inicialmente en modelos animales y hacían una correlación con variables numéricas continuas entre cómo estaba esa microcirculación sublingual y la microcirculación intestinal, que era como uno de los lechos que podían cambiar más rápidamente. Encontraban que se correlacionaba y luego también en modelos de cirugías y en quirófano también encontraban que existía esa correlación. A tal punto que ya los europeos hace un par de años publicaban el segundo consenso de evaluación de la microcirculación sublingual por videomicroscopía, liderado un poco por Daniel Di Baker de Bélgica, participa fuertemente Gled Hernández de Chile y bueno, en Colombia Gustavo Espina Tascón de Cali ha sido un profesor de todos nosotros en este sentido. Y creemos que realmente hay condiciones que han descrito en ese consenso que hacen que los videomicroscopios con los cuales hoy día podamos contar tengan algunos requisitos técnicos que les permiten obviamente tener las mejores imágenes que tengan la relación con la microcirculación sistémica. Uno siempre ve que ese piel moteada, cuando es por alteraciones de la temperatura y otras cosas, suele ser muy localizada o transitoria. Pero cuando es por un fenómeno realmente de hipoperfusión tisular es sostenida y mucho más sistémica. Entonces, basado en esa hipótesis, pues lo encontramos de esa manera. Lamentablemente ese videomicroscopio lo usamos ahora pues para investigación, pero no está disponible en casi ningún sitio y eso es muy complicado. Por eso queríamos ver esa relación con algo que tenemos en todos los sitios y al alcance de la mano y es el llenado capilar. Cuando con Shirley buscábamos hacer una profundidad del tema, nos dimos cuenta que había realmente vacíos frente a ese mismo valor normal que tú estabas mencionando, Roberto. Si el valor de corte con mejor cualidad predictiva podía ser un 2 segundos o 3 segundos, como encontraron los ecuatorianos recientemente en ese estudio. Entonces, la conclusión a la que llegábamos es que por eso Pals fue muy político y dijo que entre 2 y 3 segundos para los niños consideramos un valor anormal. Pero creo que lo valioso de ese llenado capilar es que es su alta especificidad más que su baja sensibilidad y que definitivamente si estamos alterados es porque tenemos una enfermedad en curso grave. Y lo que queríamos encontrar más para entender un poco la fisiopatología de las enfermedades es que sí existe esa relación con alteración directa en el endotelio y en la microcirculación, y que el concepto que hace unos años manejan los adultos de incoherencia hemodinámica lo vemos en niños. Toda la vida nos han enseñado y hemos enseñado que la hipotensión es un signo tardío de choque y que claramente esa hipotensión es alteración de la macrocirculación. Y muchas veces vemos que se normalizó la presión arterial, pero sigue con alteración en la perfusión y lo demás. Ahí esa incoherencia hemodinámica es el niño que nos debe prender un bombillo amarillo, que nos debe decir, este niño necesita intervención más rápido y hacer posiblemente más intervenciones a fondo. Yo, Roberto, te tenía una pregunta. ¿Tú crees que, cuál sería ese rol del llenado capilar en una de las grandes debilidades que tenemos hoy en día en sepsis, en el bundle de sepsis y en el reconocimiento? ¿Crees tú que su rol puede ser más como reconocimiento de esa sepsis o crees que puede tener un valor más importante como seguimiento, por ejemplo, de una intervención como reanimación hídrica en Andrómeda que hacen que tengamos balances menos positivos de líquidos? ¿Cuál es tu visión frente a ese punto? Como tú bien dijiste en la pregunta, yo creo, lo cual creo que Boca es el mejor equipo de Latinoamérica, pero últimamente estamos un desastre. Yo creo firmemente en lo que están haciendo ustedes. Creo que la microcirculación durante muchos años, y todavía vemos en la guardia, que nos manejamos los médicos con la macrocirculación y cómo está la presión y cómo, cuando hacemos los pases de guardia a la mañana damos informes de la macrocirculación, cómo está la tensión arterial, cómo está la PVC, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo están los pulsos. Pero no mostramos, casi no hablamos cómo está la microcirculación.
si persiste con acidosis o si ustedes empezaron a hacer trabajos y empezaron a mostrar, tu doctorado tiene que ver con eso, con la parte de aquellos elementos que se puedan detectar con alteración del glicocáliz y esta microcirculación que se ve alterada. Yo creo que eso va a ser el futuro. Soy convencido que eso va a ser el futuro. Todavía no tenemos las herramientas. Lo que sí ha dado mucho más esto que dio el tema de Andrómeda, a pesar de todas las críticas, y ahora están haciendo un trabajo para ver el tema con el tratamiento, que el relleno capilar es mucho más factible de utilizar porque no en todos los lugares hay la posibilidad de usar lactato o algunas otras cuestiones. Entonces, si se llega a realmente a corroborar esta creencia que yo tengo y que la tienen muchos otros, de que esta alteración de la microcirculación en algún momento tiene que ver con este relleno capilar y nosotros lo podemos comprobar como ya han empezado algunos trabajos a hacerlo, sería bueno trabajo más multicéntrico para ver esto por la heterogenicidad de lo que es la sepsis, va a ser muy interesante, porque el paso siguiente es en este diagnóstico aquello que tiene relleno capilar normal, aquello que tiene relleno capilar alterados, y a estos alterados, haciendo esta cuestión de lo que significa ir viendo los fenotipos de la sepsis y este enriquecimiento pronóstico que decía Wong, que decía Héctor Wong, de ir diferenciando por algún tipo de situaciones, hacer mirar a ver cuál sería el pronóstico del que tiene relleno capilar alterado, el que tiene relleno capilar normal, y ver los tratamientos, una vez detectado ese grupo, y ver los tratamientos para ver si esto realmente responde en pediatría. Porque yo, por lo que ustedes mostraron ahí, del 90%, yo creo que también puede existir algún tipo de diferencia. Sería muy, ustedes que lo tienen a mano, Ospina, que realmente es una persona que ha trabajado mucho en esto, tratar de ver si existen las diferencias fisiológicas por el hecho del crecimiento de los niños entre el relleno capilar en el niño o la niña y el adulto. Si hay algún tipo de correlación o nada. Yo creo que sí, así como de la misma forma que tiene que ver con algunas cuestiones de la tensión arterial, yo creo que el relleno capilar también debe tener, por una lógica, que a veces no siempre es lógica en medicina, esta lógica de que es un cuerpo en desarrollo. Pero vuelta, creo que Boca es el mejor equipo y estamos por quedar afuera del Libertadores, así que lo que yo crea no siempre tiene que ser verdad. Bueno, pero vamos a seguir haciendo el esfuerzo. Aquí hay dos preguntas muy interesantes y dos comentarios supremamente valiosos del doctor Pablo Vázquez y de la doctora Pía Sarmiento. En el chat, Pablo nos escribe una pregunta bastante interesante, y es si ese llenado capilar tuvo alguna correlación cuando era muy rápido y si estandarizamos la temperatura. Shirley mostraba que este es uno de los brazos que se han derivado de la investigación original, que estaba relacionada con el uso de soluciones balanceadas y no balanceadas, pero definitivamente, digamos, estamos terminando de recolectar y completar el tamaño muestral, estamos muy cerquita a finalizar, pero no hubo ninguna, digamos, correlación en términos estadísticos entre el valor del PBR con un llenado capilar rápido o inmediato. El PBR pues fue una variable de distribución no normal, y el Spearman realmente fue con una P sin significancia estadística, no tuvo correlación. Y no se estandarizó la temperatura ambiente, se usó la habitual de la unidad de cuidado intensivo, pues por temas fundamentalmente presupuestales, pero también porque queríamos que fuera lo más real posible, que fueran en las condiciones en que normalmente se tomarían. Y en Bogotá habitualmente las temperaturas en las unidades pues no suelen tener cambios muy drásticos. Pero la doctora Pía menciona un tema supremamente importante, y es que la inspiración de todo esto es volver a las bases, y las bases o lo básico no es lo más sencillo, sino es lo fundamental, y poder aplicarlo en la cabecera del paciente en cualquier escenario, desde México, Colombia, Argentina, en África, en donde sea. Y el llenado capilar, si logramos estandarizarlo, podríamos en un momento dado entender su significado.
Pero también Pía menciona otro tema muy importante, y es el gradiente térmico y la frialdad distal como una expresión de esos cambios autonómicos de la piel asociados en el paciente en choque. No sé, Shirley, si tú dentro de tu muy buena revisión encontraste algo adicional frente a ese gradiente térmico. Sí, del gradiente térmico encontramos algunos estudios, sobre todo en evaluar el gradiente térmico, porque al igual que el tiempo de llenado capilar lo hacemos de forma incorrecta, entonces tanto el gradiente térmico como la frialdad distal y la piel moteada entran en elementos de evaluación tal vez errónea, igual que el tiempo de llenado capilar. Entonces sí hay algunos estudios donde hablan del gradiente térmico y la piel moteada. Em, También hay algunos otros estudios donde hablan de evaluación de los índices de perfusión distal a través de otros elementos imagenológicos, donde evalúan pues, por imagen la perfusión distal de cada uno de de ciertas zonas, que podría ser útil también para la evaluación. Al igual que el tiempo llenado capilar, también faltan muchos estudios, muy heterogéneos las evaluaciones. Entonces, los resultados de cada uno de los estudios en cuanto a estos elementos, todavía difícil de evaluarlos. Sí, de acuerdo. Jaime, si me Sí, Robert. permitís una cosita, Shirley, sería muy interesante si en los pacientes que tenés, que seguramente vas a tener esta información, se pudiera correlacionar el gradiente térmico ese con la presión diferencial del pulso, o sea, la sistólica menos la diastólica. ¿Por qué esto? Porque a través de los estudios que se hicieron en la India con el tema de la ecografía y las presiones, vieron, tenían un grupo, no es un grupo muy grande, 40 y pico, no más de 50 pacientes, donde había un grupo de pacientes con todo perfil de choque frío, con extremidades frías, con que algunos de ellos tenían amplio, tomaban ellos como una diferencial amplia, y eso les hacía pensar a ellos como si tuvieran un perfil, independientemente de que tuviera frías las extremidades, un perfil hemodinámico de shock caliente. Le ponían noradrenalina y aún a pesar de tener la piel fría, le ponían noradrenalina y con eso mejoraban mucho la mortalidad. Eso llevó a que las últimas guías de la Surviving Sepsis Campaign, de la SCCM, se tratara de sacar esta diferencia entre choque frío y choque caliente. Yo no tengo el fundamento para rebatirles a ellos esto, y el trabajo realmente es bastante interesante, pero no sé hasta qué punto dejaría yo lo de choque frío y choque caliente de lado. Lo que sí me parecería que son todos elementos que van sumando. Si un paciente no está andando y tiene esto, la posibilidad de estar al lado de esto por la heterogeneidad de lo que significa las presentaciones de la sepsis. Pero coincido con Pía que volver otra vez a la base de la clínica. Ya Osler lo decía hace 100 y pico de años, de estar al lado del paciente y mirarlo al paciente y a ver qué podemos recoger con la clínica. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Esos temas son muy valiosos porque nos permiten profundizar y entender un poco mejor esas variables clínicas que a veces son tan dinámicas. La presión de pulso creo que es una de las más valiosas porque nos habla de cómo puede estar esa resistencia sistémica. Y lo estamos midiendo, obviamente hay que analizarlo y de alguna manera ver esas alteraciones en la resistencia vascular sistémica con una aproximación desde la presión de pulso y posiblemente qué encontramos en la microcirculación, en la activación endotelial. Hemos medido algunos biomarcadores de activación endotelial, fundamentalmente angiopoietina 2. Entonces, ver qué pasa con eso que es interesantísimo y en las diferentes etapas, porque nos estamos dando cuenta que claramente el paciente en choque séptico tiene un comportamiento hemodinámico diferente que el paciente en sepsis y es porque esa enfermedad pues ha venido avanzando un poco más. Pía mencionaba algo muy importante, pero antes de eso hay otra pregunta acá en donde nos
hacen ese cuestionamiento frente a si hay algún cambio en en el de llenado capilar a nivel del mar frente a otras alturas sobre el nivel del mar. No hemos encontrado nada diferente. Pensamos que lo que influiría allí sería claramente el ambiente donde se tome, pero mientras sea un ambiente estable, que sí es lo que hemos encontrado como recomendaciones de la OMS, en principio no tendría mayor variabilidad. No sé, Chile, si tú quieres comentar algo más. No, de acuerdo, yo puntualmente sobre el nivel del mar no encontré nada, pero pues sí, yo creo que uno de los resultados también importantes es que el estudio es, pues, de acá de la Fundación Cardioinfantil es en Bogotá, 2.600 metros, entonces yo creo que podría ser uno de los puntos pues, a tener en cuenta en un futuro, comparándolo con los estudios que se hacen acá también en Colombia por el doctor Ospina. Sí, y hay algo que se menciona que va de la mano, Roberto, con con la segunda parte de la pregunta que te hacía y que menciona también Pía, y es lo importante entender que estas no son variables estáticas, sino dinámicas, y que en el tiempo ver su cambio puede ser una muy buena herramienta a la cabecera del paciente para encontrar que estamos teniendo o no respuesta a las intervenciones y que de repente podemos ya no considerar más reanimación hídrica, sino inicio de vasoactivos. ¿Qué opinas de eso? Creo que es el trabajo que está haciendo ahora Glenn Hernández. Es la segunda parte, creo que es el Andrómeda 2, la posibilidad de hacer esto a partir. Yo lo he visto, tengo un video que lo muestro, cómo fue mejorando el relleno capilar a lo largo de las horas, un paciente nuestro, es una sola, pero era para mostrarle a los alumnos del relleno capilar, cómo se siente, le estoy tomando, y cómo se ve, como tiene como 6 segundos cuando ingresa, y se siente el monitor que el latido. Y a las horas, lo tomamos 3 veces, y a las horas, cuando el relleno capilar está una espectacular, hasta el latido también empieza a mejorar. No lo hicimos en base al relleno capilar, pero al terminar el día, vimos que mejoró el paciente y mejoró el relleno capilar. Eso habría que ponerlo sí en algún tipo de trabajo. Y creo que en algún momento, pues, tanto con Glenn Hernández o con Ospina, se podría hablar para hacer algo así parecido en pediatría, que no existe. Te hago una pregunta, Jaime. Ustedes, el choque es una cosa muy, muy apasionante, pero también tiene sus diferencias. ¿Pudieron hacerlo esto con los niños que salen de cirugía cardiovascular? ¿Y vieron alguna diferencia o es lo mismo? Se presenta tanto en el choque del paciente que sale de una cirugía cardiovascular o tiene algún tipo de necesidad de droga vasoactiva, conjuntamente con el choque séptico, son las mismas cosas. En la unidad que nosotros estamos en la cardio, Roberto, no tenemos niños en postoperatorio cardiovascular. Yo creo que, no sé si alguna vez te ha contado, allá en la cardio tenemos 2 unidades de cuidado intensivo pediátrico, una de 17 camas dedicada para todos los postoperatorios, que la maneja la doctora Marta Reyes y los cardiólogos, y la UCI pediátrica polivalente, que es la que estamos nosotros. Entonces no hemos tenido postoperatorios cardiovasculares, pero sí hemos tenido posoperatorios de niños de trasplante hepático, que sí hacemos en la unidad y que llega a nuestra unidad tanto de donante vivo como cadavérico. Y aquí nos teníamos un interés especial y es que en condiciones normales uno espera que esos niños salgan en el posoperatorio inmediato, sobre todo en las primeras 6 horas, con niveles de lactato elevado por la fase hepática y perdemos un poco el valor del lactato como un indicador de perfusión tisular, así sea tardío, pero se pierde. Entonces, hay un subgrupo de pacientes que hacen incluido que tienen esa característica y lo que encontrábamos en una experiencia previa es que sabíamos que los pacientes, y el grupo es un grupo que ya es maduro y ya tiene muy buena experiencia, cuando en la primera hora el nivel de lactato estaba por encima de 3 o en la hora número 6 estaba por encima de 2, en una también publicación reciente que hacía nuestro grupo, encontramos que los desenlaces eran peores en términos de mayores complicaciones quirúrgicas posoperatorias, fístulas de diferentes características, trombosis venosa, arterial, en fin. Y eso a algunos pacientes de ellos les hemos medido la microcirculación y encontramos claramente
que tanto el llenado capilar como las variables que nos ha dado el videomicroscopio, el PBR que mencionaba Shirley, son variables mucho más precoces en su alteración, sobre todo el llenado capilar, cuando vamos mal frente a un paciente que el lactato todavía no lo está depurando bien porque apenas es un injerto que está iniciando a funcionar. Entonces ese es un brazo interesante que queremos analizar con calma y ver exactamente cuál es el papel que pueden tener estas variables a la cabecera del paciente y su relación con la macro y la microcirculación. Entonces, nada, creo que aquí hay una tela para cortar enorme, da casi que para un simposio completo, este regreso a las bases que creemos que es fundamental y que tenemos que empezar a definir mejor esos puntos cortes de normalidad. Dime Roberto, ¿vas a mencionar algo? No, pero es muy importante el trabajo que está haciendo Jaime, porque esto es la base de la medicina translacional. Lo que vos tenés la posibilidad de hacerlo todo en laboratorio y medirlo en laboratorio, y esos conocimientos que vos estás generando, porque están generando conocimiento, tanto vos como Shirley, esos conocimientos lo pueden llevar a corroborar que una cuestión clínica como el relleno capilar tiene la importancia, pero porque ustedes midieron esto y esto, eso al lado de la cama del enfermo le puede ayudar a muchísimas personas. Yo siempre cuento la anécdota. Hoy a la tarde, por ejemplo, hay una monjita que no sé cómo consiguió mi teléfono. Mirá que yo no soy ningún santo ni nada por el estilo, pero me consiguió mi teléfono y me escribe desde África. Ella está en el Congo. Y ella se maneja con estas cuestiones básicas, con el relleno. Ella es una monja que está en medio de la selva y que tienen un pequeño hospital financiado por cuestiones, por la Iglesia Católica, pero no son médicos. Y realmente ella se beneficia, cuando charlamos y todo. Hoy me presentaba un pacientito que le habían dado con vómitos, con hematemesis, y el paciente estaba bien y ella estaba preocupada porque puede hacer cosas como una hemoglobina, puede hacer, pero ella cuando me contaba toda la parte, el relleno capilar está bien, la frecuencia cardíaca está bien, pero estaba deshidratado, le voy a pasar un poco de líquido, dice, y si me baja la hemoglobina, porque estaba acostumbrado sobre todo a adulto. Entonces, a lo que voy es, seguramente algunas unidades podrán medir algunos de los tantos metabolitos que vos estás encontrando con la alteración del glicocálico, la alteración del glucocálico. Pero si eso se puede, a veces una correlación con el relleno capilar, va a ser algo impresionante. Sí, sí, es un tema interesante y todo el grupo que está participando en la investigación, la doctora Lorena Acevedo, que ha generado ideas fantásticas allá en nuestro grupo, el doctor Hernando Mulet, en fin, todos los que en un momento dado estamos compartiendo la posibilidad de usarlo, creo que nos va a servir mucho para seguir investigando y conociendo un poco más de esta enfermedad. Ya, digamos, hemos cumplido el tiempo. Yo quiero agradecerles a todos, nuevamente felicitar a Shirley por su gran presentación. Comparto la óptica de Roberto, una presentación de talla internacional. Esto hay que también mostrarlo en otros escenarios, Shirley, porque es una gran presentación. Felicitaciones. Agradecer enormemente a Roberto su presencia, su participación, sus grandes aportes y estamos seguros que el Boca va a seguir saliendo adelante, no tenemos la más mínima duda. Y bueno, y a todos ustedes amigos, a Pablo, a Pablito por su ayuda pues con toda la logística acá del Zoom y a todos por estar hasta estas altas horas de la noche acompañándonos en esta charla entre amigos. 1.000.000 de gracias, un fuerte abrazo para todos y bueno, una buena noche.